¿puedo compartir pantalla? Es que creo que me dice que necesito tener como habilitada la función. Sí, sí, ya, ok. Voy. Bueno, voy a empezar con esto. Igual y primero voy a dar como una serie, un seguimiento un poco a la lectura, pero igual me gustaría que la vayamos comentando, pues como hemos trabajado en este curso con Sonia, ¿no? Porque creo que pues, es la mejor manera de ir dilucidando como las tesis que está planteando Flusser. Y también me gustaría mucho que tratáramos de hacer un contrapunteo, por ejemplo, con Simondón, porque creo que hay una manera en que hay conexiones, ¿no? Hay resonancias entre los planteamientos de ambos autores y además creo que también, si los contrapuntamos, también puede haber amplificaciones, ¿no? Entonces, bueno, primero es importante, bueno, me gustaría apuntar que Flusser, bueno, era un filósofo checo que va a vivir a Brasil a raíz pues, de todo el problema del nacionalsocialismo. Y después, bueno, más tarde se va a regresar a Europa, pero él va a trabajar mucho sobre la filosofía y el lenguaje y sobre todo la filosofía y la comunicación. Va a tener un trabajo muy importante sobre esto, la comunicación y la información, que creo que es algo que se rastrea en su texto, pero también va a ser una filosofía de la fotografía donde justamente va a rastrear qué ocurre con este tema de la información también en la técnica, ¿no? Creo que eso es algo bien importante porque, o sea, también lo podríamos como justamente contrapunteando con Simondón, como la información, como la técnica es también esta concretización de la información, porque la individuación misma es un proceso en que lo que está transduciéndose y amplificándose es esto de la información. Pero bueno, eso es Simondón, ahora regresemos con Flusser. Primero, me gustaría que comentáramos acerca del primer capítulo que sugerí que leyéramos, que es acerca de la palabra diseño, y sobre todo de cuál es la tesis fundamental que está detrás de la propuesta de Flusser al empezar con esto, ¿no? Porque en primer lugar, o sea, podría, como él mismo lo dice al final del capítulo, podría haber abordado la noción de diseño desde muchas otras perspectivas, es decir, haber diseñado distinto su texto, ¿no? Pero decide hacerlo concentrándose en este origen de la noción de malicia, ardid, plan, engaño, ¿no? Que va vinculando con la idea de mecanismo, ¿no? Que también tiene por objeto engañar, la mecánica, que es la estrategia para burlarse de los cuerpos graves, ¿no? Toma este ejemplo de la palanca, y en ese sentido, él está poniendo el foco, ¿no? Y eso se va a entender, creo que más adelante, conforme avancemos a la idea de las imágenes de síntesis, ¿no? Porque también, o sea, al principio podría contraargumentarse si nos adelantamos, si no estamos en el plan de ser atentos y atentas, bueno, con el autor, ¿no? Decir, bueno, pero es que quizá no es que estemos burlando la naturaleza, sino completándola, ¿no? En esta noción de que no es que se esté queriendo contravenir, sino en el sentido, por ejemplo, la teleología kantiana, que la técnica humana es la continuación de esta técnica que ya está en la naturaleza. Pero hay que poner atención en este énfasis que hace Flusser para entender qué es lo que él está preocupando a lo largo de varios de los textos que se despliegan a lo largo de este libro. Y que es bien importante, como mencionaba, Flusser va a poner muchísima atención a a la época de la informática, ¿no? El despliegue de todas estas imágenes de síntesis de esta cultura que él mismo va a criticar llamada inmaterial, pero que en cierta manera es que sí la materia parece ser despreciable o despreciada, ¿no? Entonces, bueno, empezando por ahí también otros de los términos que están asociados a estos de diseño, mecos, bueno, mecánica, está tecné, ars, ¿no? Que además, pues bueno, tecné es en griego, ars en latín, de tecné viene tecton, que además es la palabra para nombrar al carpintero, que es el que trabaja la madera, y madera en griego somos tecilé. Pero lo más importante es que esta idea de la madera va a ser retomada por un modelo que va a atravesar
o sea, no solamente el asunto de la técnica, sino el asunto de la propia metafísica, ¿no? O sea, y de otras ontologías, con el esquema del hilemorfismo, ¿no? Donde el hile, o sea, esto que existe, es considerado amorfo y a lo que la forma impone, a la que la forma se le impone, ¿no? El artista en este sentido técnico obligará a la forma a aparecer, ¿no? Entonces la tecné va a ser la actividad de manipular, de volver, de moldear la materia. Esto también, o sea, lo trato de contrapuntear con Simondón, porque recordemos que Simondón va a hacer una crítica muy, muy fuerte al esquema hilemórfico en la individuación, ¿no? Porque va a decir, bueno, es que ahí hay un supuesto, bueno, para empezar, se plantea que forma y materia son presupuestos del devenir, o sea, están antes del devenir, ¿no? Y por otro, bueno, él plantea que el ser siempre es en devenir, o sea, no hay otra manera de concebirle. Y por otro lado, también está depositando toda o sea, está generando una especie de negación de los potenciales de individuación que hay en todo, ¿no? Pero bueno, de nuevo, eso es Simondón, pero va a haber ecos. Yo creo que hay maneras de entretejer estos diálogos y creo que es pertinente porque pues, hemos estado leyendo previamente a Simondón, ¿no? Bueno, hay un momento de la historia que, no sé si alguien hasta aquí quiere comentar algo. Bueno, yo, Sí, hola a todos. hola, Leo. Em, pues solamente pensando en la crítica de Simondón al esquema hilemorfista y cómo creo que la crítica iría en el sentido en que la materia deja de ser materia y se petrifica en una forma. Entonces, como que se deja atrás y y sale, ¿no? La forma. Esto como un momento, incluso que tiene una finalidad única, es decir, el esquema hilemórfico en Aristóteles se explica fundamentalmente por la noción de finalidad. En Simondón no, ¿cierto? O sea, siempre se está formando en realidad. Exacto, es un esquema dinámico, es un juego de retribución y distribución, ¿no? Y aquí creo que lo que un poco entendí en Flusser también es que también la materia siempre está, ¿no? Como latiendo. O sea, la materialidad de la materia no se deja de lado, no es solamente como el soporte, ¿no? Para rápidamente pasar a la forma. Es ahí lo que siempre está también, incluso como virtual, ¿no? La materia como virtual. Y por eso sería más material. Ajá. Exacto. Sí, Sonia. Sí, que de hecho, o sea, nada más para apuntarle lo que dijo Leo, y bueno, lo que estoy, o sea, justo es que ahí es bien interesante, porque hace una cosa también muy heideggeriana de ir a la etimología, ¿no? Y entonces un poco lo que dice es que aquí se olvida, ¿no? En este paso se olvida, cuando ya se traduce por materia, se olvida que el hile, o sea, no es, o sea, justamente es más complejo, o sea, sí es esta cuestión como, digamos, pues sí, o sea, como que también tiene un dinamismo que hay, pues también que es una forma, digamos, de la física, o sea, y ya cuando se traduce a materia, dice, ahí ya perdimos, ¿no? En esa traducción, porque ya lo ponemos como si fuera justamente esto que decías, como si fuera algo fijo. Entonces ahí es donde él también creo que es interesante, ¿no? Como recupera también estos conceptos, ¿no? También por eso sobre todo la cuestión de esta deconstrucción, ¿no? De los conceptos creo que es importante en el caso de Flusser, ¿no? Y que lo acerca justamente a la idea de Simondón, ¿no? Sí, y además eso va a ser bien, y bueno, es importante desde aquí, porque desde aquí lo está tomando, y se va a ver en los siguientes textos, a lo largo pues de todos estos ensayos, porque cuando él hable de por qué si se supone que somos estos grandes diseñadores que hemos tomado el lugar de Dios, ¿no? Bajo esos antiguos esquemas, ¿por qué hay algo que se nos resiste? ¿Cómo es que hay formas o fórmulas que operan y otras que no? ¿Qué es eso que está ahí detrás, no? ¿Y qué hay y por qué entonces hay algo de perverso o de peligroso o de monstruoso, incluso lo llega a decir, con todo este mundo de las imágenes de síntesis, ¿no? O sea, ¿qué peligro entrañan? Y creo que es justamente porque la materia, o sea, es reducida justamente a una cosa cristalizada, amorfa, como si no tuviese sus propias fuerzas, ¿no? Que también están en un devenir constante y además en donde la individuación es un efecto
de mutua afectación, pues, ¿no? Entonces creo que eso es algo que va a ser muy importante. Incluso les puse esta imagen, también tratando de contrapuntear, bueno, o de resonar más bien, de resonar con Simondón, porque en algún momento Simondón, cuando está hablando de ¿no? Está haciendo esta crítica al hilemorfismo, dice algo muy bonito, hablando del trabajo de la madera y la garlopa, ¿no? Esa cosa que ven ahí, la chiquita es una garlopa, la grandota es un cepillo, se parecen mucho, pero estas son unas herramientas que sirven para cepillar o para hacer a la madera, como dejarla más parejita, ¿no? Pero lo que es cierto es que cuando esto ocurre, hay un intercambio de información justamente, o sea, la madera no es siempre igual, no, o sea, no es que sea una cosa homogénea o sin cualidades, ¿no? Y además la garlopa sirve también como un canal de transmisión de señales que se convierten en comunicación cuando llegan al carpintero, pero, o sea, hay algo ahí que resiste, ¿no? Y además es bien bonito el ejemplo porque además de verdad, cada trabajo que sea de madera es distinto, ningún trozo es igual al otro. También está como implicación de la singularidad que tiene justamente a eso que se llama materia, que aquí se considera en ese esquema algo amorfo, como una papilla informe, como lo dice Flusser, a lo que solamente hay que imponer una forma que además viene de otro lado, ¿no? Por eso puse esa imagen en particular, porque además cuando yo leí eso de Simondón, me pareció muy claro y cuando leo esto en Flusser, me parece que se vuelve así como muy, muy evidente, ¿no? Sensible, pues. Ahora, ¿por qué hacer una filosofía del diseño en Flusser es importante? Porque además también va a reconocer esta escisión que va a operarse en la modernidad entre técnica y arte, ¿no? Y donde parece que el diseño es esta palabra o esta noción que les reúne, ¿no? En que él le llama lo valorativo junto con lo científico, ¿no? Que también creo que podríamos, si se quisiera hacer como una complejización de esto, podría también ligarse con esta noción del desfasaje del pensamiento, el que propone Simondón entre pensamiento práctico y teórico. Además, las dos modalidades de pensamiento práctico devenidos de la técnica, los dos modalidades de pensamiento teórico, de ciencia, de técnica y religión, en ambos casos, creo que pueden, o sea, ayudan a entender qué pasa, por qué se despliega esa escisión y cómo es que el diseño las solapa de nuevo. Sin embargo, también dice, pero aguas, no por eso digan, sí, maravilloso diseño, lo reunió todo otra vez, ¿no? Porque aquí dice, más bien, hay que retomar entonces, si todo esto venía de un embuste, de un ardid, de una malicia, ¿no? Que también podríamos decir más bien de un artificio, o podríamos incluso hablar de la potencia de lo falso, o sea, porque no necesariamente es algo descalificable, ¿no? Tiene como es paradojal, o sea, puede tener una doble posibilidad, ¿no? Pero él está señalando como, nada más hay que dar cuenta de este carácter que él le llama embustero, ¿no? Y sobre todo decir, pero a ver, ¿a qué y a quién engañamos con el diseño, con la técnica y el arte, ¿no? Y pues él está diciendo algo bien interesante, se burlamos las leyes usando estas malicias para liberarnos de nuestras condiciones naturales, pero precisamente aprovechándonos de la ley natural. O sea, todo esto significa que hay como una especie de implicación entre naturaleza, entre artificio, que el artificio es realmente la lectura de esa información que ya opera en la naturaleza, y entonces la técnica también podría entenderse como esta continuación, como la técnica que puede ser lúdica, pero que puede no ser lúdica cuando a la materia se le toma justamente como algo a lo que someter, ¿no? Y bueno, pone el ejemplo de la palanca, que creo que es muy bueno, porque dice, la palanca lo que hace es burlar la gravedad, pero a través de su propio funcionamiento, ¿no? Porque aplicas fuerza de un lado, que eso es utilizas la gravedad contra sí misma, digamos, ¿no? Bueno, entonces, el diseño, entonces, en resumidas cuentas, consiste en engañar a la naturaleza por medio de la cultura, ¿no? Superar lo natural mediante lo artificial y construir máquinas. Y ahí va a decir algo que creo que va a ser clave para lo que viene más adelante, ¿no? Y de ahí sale un Dios que somos nosotros mismos. Y entonces de ahí, de simples mamíferos, de estar sometidos a la necesidad, pues parece que entramos al ámbito
de la libertad, ¿no? O al menos a un plano donde quizás se encuentren necesidad y libertad, ¿no? Que ahí creo que también vale la pena pensar, pues en la tercera crítica de Kant, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es que de pronto se pueden reunir estos dos ámbitos que parecerían incomunicables, ¿no? No sé si hasta aquí alguien quiera, bueno, alguien quiera comentar algo. O sea, nada, o sea, un poco, nada más esta cosa de que, o sea, lo del engaño, es interesante porque justo la noción del artificio, ¿no? Y creo que también, o sea, que justo está señalando las dos cosas que después se va a ver como más claro, ¿no? Que le interesa más como la cuestión obviamente de la técnica lúdica, es muy benjaminiano, viene mucho de Benjamin, ¿no? Pero creo que aquí también es interesante porque bueno, yo siempre pienso como esta cosa, como, y que también por eso reúne y esto, porque otra vez, pues, porque son las dos operaciones de la imaginación, ¿no? O sea, por un lado, o sea, el esquematismo, ¿no? O sea, y porque es esta mediación, ¿no? A través de la cual nosotros recibimos como, ¿no? Como dices, no, el sistema nervioso, recibe y entonces genera, ¿no? Este artificio, pero el artificio, otra vez, pues el artificio no necesariamente, o sea, si es una potencia de lo falso, tenemos que leerlo más como una potencia de lo falso, aunque digamos que de alguna manera, o sea, eso cuando diseña, digamos, ¿no? Pero yo creo que también, o sea, podemos pensar en términos de cuando esquematiza, ¿no? Y cuando diseña. Entonces, creo que ahí bueno, puede haber un juego como interesante con Kant, ¿no? En términos de... Sí, sí, porque, o sea, eso que dice Sonia es bien interesante porque justo el esquematismo lo que hace es guiarse además, pues por las categorías, ¿no? Por los conceptos, pero en la imaginación, o sea, traducida como diseño, que entonces habría más bien una posibilidad de crear nuevas posibilidades de devenir de manera libre, ¿no? Hay otra, o sea, ocurre, o sea, es cuando de verdad están en encuentro técnica y arte, ¿no? No nada más en esta... Pero también por lo de la finalidad, o sea, porque un poco lo dice, ¿no? O sea, hay otro apartado donde dice lo de, ¿no? Esta cuestión de, o sea, como mete esta cuestión del mal y de la finalidad, ¿no? O sea, cuando tiene una finalidad, ahí es como aguas, ¿no? Entonces podemos jugar un poco con, ¿no? Cuando es bien puro, ¿no? Cuando sí es como, no me acuerdo cómo lo dice, pero justo eso, ¿no? Que cuando no, casi cuando es inútil, casi dice eso, ¿no? O sea, que no está como en la finalidad, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos. Sí, cuando está hablando de los gadgets, ¿no? De esta reproducción así como absurda de sí, Leo. Bueno, antes de avanzar, ¿no? No sé si ya lo comentaron tal vez, este origen de la raíz de Mecos, ¿no? Como siguiendo con la idea de diseño como ardido malicia. Dice, esto se puede, en la raíz, vista en alemán, puede entenderse como Macht y como Mögen, ¿no? O sea, como poder y como posibilidad. Pero es que ahí está la doble vertiente en el diseño. Sí tiene el poder de hacer levantar, en el caso de la palanca, lo que quiere levantar, pero también la posibilidad. O sea, no es solamente pues una coerción en la materia, ¿no? Es más bien pues un sistema operatorio de intercambio y relación con ella, creo. Desde desde la propia raíz, ¿no? Ok, o sea, yo ahorita me estaba acordando un poco en esto que decías, Leo, en el despliegue del pensamiento técnico y religioso en práctico, en sus modos prácticos y teóricos, hay un momento en que habla de la virtualidad y de la posibilidad. Un poco es desde ahí, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, en el poder tenemos la virtualidad, pero en la posibilidad, bueno, en la posibilidad está también la voluntad, ¿no? Sí, un poco va por ahí. Ok. Bueno, pues seguimos, ¿sí? Bueno, forma inmaterial. Hablando justamente de esta, bueno, de aquí ya nos pone Flusser este asunto de la relación forma-materia, de cómo el diseño va
va a llevar o va a retomar a cabo este trabajo de dar forma a la materia, nada más que ya veremos en qué momentos esta materia es considerada justo como algo a lo que se somete, a lo que se le desconocen sus propias fuerzas y cuando se articula más bien en forma de técnica lúdica como con Benjamin, ¿no? Bueno, de nuevo, Hile es un material amorfo, el cual el artista técnico confiere una forma. Desde ese esquema, ¿no? En el origen, la idea fundamental es que detrás de la Hile, que es considerada en este esquema y del hilemorfismo como una papilla informe, hay ocultas formas eternas inmutables a las que se consideraban la realidad. También desde esta noción hay una consideración de que el dar forma en realidad es hacer un descubrimiento, ¿no? Porque hay un punto de partida en que esas formas están ya ahí, ¿no? Y no es algo que se computa o se impone, sino que se descubre, ¿no? Es una perspectiva que además también es realista, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, hay otro esquema, y aquí él va a empezar a hacer una crítica, lo que le preocupa es la emergencia de esta noción de la cultura inmaterial, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene hablar de inmaterialidad? Entonces, la primera crítica que va a decir, hay una imprecisión en decir cultura inmaterial, porque no es cultura inmaterial, es cultura energética en todo caso. Porque esto viene de este modelo materia-espíritu, que después era materia-energía, ¿no? Donde pues, se hablaba más bien del paso de lo sólido hasta lo gaseoso, ¿no? El hálito de vida, que era cuando una persona viva, su alma se sumaba como un gas, ¿no? Porque además gas, caos también tienen un mismo origen, ¿no? Y lo que aquí hay de fondo es más bien una diferencia de grado, ¿no? Para esta imagen del mundo propia de la ciencia moderna, todo es energía y en realidad materia es solamente cuando la energía está como muy aglomerada, es una especie de islas, ¿no? Entonces, en principio, primera objeción debería ser cultura energética, ¿no? Que va a tener un montón de implicaciones que ya vamos a ver. Pero también es necesario comprender adecuadamente el concepto de informar, ¿no? Y él va a hacer este rastreo justamente informar como el acto de dotar de forma, ¿no? De encontrar la forma, la operación justamente que está detrás del fenómeno, ¿no? Que está atravesando el fenómeno, digamos. Y de ahí también va a encontrar esta noción de la fórmula, ¿no? Y ese es el cómo de la materia y la materia es el qué de la forma. Aquí de todas maneras hay bueno, está bien, vamos a seguir así, ¿no? Si admitimos que forma es lo opuesto a materia, no hay ningún diseño que pudiésemos llamar material, porque lo que hace el diseño en realidad es informar, ¿no? Dar forma a la materia, o sea, la materia está ahí, es independiente del diseño, ¿no? No es algo que el diseño crea. Y por eso tiene sus propias fuerzas. Y además por eso tampoco se deja dominar tan fácilmente, ¿no? Y bueno, lo que hace el diseño es hacerla aparecer de una cierta forma, ¿no? Lo que maneja es el cómo aparece, pero no el que aparezca, ¿no? Ahora, va a haber dos modelos, ¿no? De acuerdo a esto, para entender esta idea de lo formal, ¿no? De lo real barroco contra lo formal actual. O sea, en el barroco, lo que se planteaba y que va a dar lugar a dos formas de diseñar es que las cosas tienen una forma de ser, ¿no? Tienen una forma de ser, hay una realidad, ¿no? Y ahí lo que se hace es descubrir esas formas, ¿no? Y se diseña con base en representaciones. Por otro lado, es más bien, es como tratar de describir, pero de descubrir esas formas que están ahí implícitas. Por otro lado, en una forma de pensar, pues que es más actual, más contemporánea, no por ello necesariamente quiere decir que sea mejor, ¿no? Pero hay una forma de pensar formal o nominal, ¿no? Se trata de diseñar con base en modelos, pero estos modelos son formas convenientes para ciertos propósitos, ¿no? Y son convenientes porque también se adecuan mejor a la resistencia que hay en la materia, ¿no? O sea, eso es importante. Al final de cuentas, la materia de todas maneras está ahí oponiendo una resistencia,
pero ahí no es extraer la forma que está oculta detrás de la materia, sino encontrar una forma que nos permita operar la materia de tal suerte que la materia se nos resista lo menos posible, ¿no? Ok. Bueno, y el asunto es que después de estas dos formas de pensar que tendrán lugar a dos formas de diseñar, bueno, una tendrá que ver más con representaciones, otra más bien con formas, digamos que generales o extraíbles, ¿no? Él va a decir, el asunto es que hasta aquí todavía la materia tiene un papel, ¿no? Tiene un papel, si quieren, de resistencia o de referencia. Sin embargo, aquí, en tiempos actuales, parece que la imagen, hablando perdón por el sonido de fondo, pero pues así está la cosa, de las imágenes, es que a mí mismo me distrae mucho, pero bueno, de las imágenes de síntesis o inmateriales, o sea, él empieza, regresando, él empieza haciendo esta crítica a esta idea de la cultura inmaterial, ¿no? Y dice, de entrada, no es propio llamarle inmaterial, sino más bien energético. Pero lo que sí se podría hablar es de la parte, de esta actitud que resalta el acto de informar. Él dice, pero además, bueno, aún en los dos modelos, aún en el que resalta la acción informativa, de informar, de proveer, de someter a informar, a la acción de informar a la materia, existe la materia y tiene resistencia, ¿no? Opera con una resistencia. No hace necesariamente lo que queremos, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que hoy por hoy hay todo un ámbito de discusión que es el de las imágenes de síntesis, que en realidad sí son, bueno, son ya más inmateriales, porque en cierta forma lo son. Sí es cierto que tienen un soporte, el soporte del campo electromagnético y todos estos sistemas de materiales que les dan soporte, pero realmente nada más les dan soporte, su apariencia y su manera de darnos no tiene una relación tensa con esa materia, la materia ahí es trivial. Y entonces, en este momento es donde sí podemos como pasar, ya no solo es que la forma ha pasado a ser un descubrimiento, aquí era un descubrimiento en lo barroco, ¿no? Luego aquí, con los modelos, son unas ficciones, ¿no? No, ahora ya no es ni esta, no es ni ficción, ni descubrimiento, ni modelo. Ahora es la creación de una realidad alterna. Una realidad alterna que además se asume completamente autónoma de la materia. Y es ahí donde justamente, o sea, lo que dice Sonia, ¿no? El origen del mal, o sea, ahí está el peligro, porque de todas maneras, como lo va a decir más adelante, no dejamos de ser nosotros seres para la muerte, o sea, no dejamos de tener mortalidad, no dejamos de tener de contener nosotros también nuestra propia materialidad, ¿no? Y además es aquí cuando la técnica justamente se disocia y pretende además, bueno, la actividad técnica, la actividad de diseñar incluso, pretende tener una realidad completamente ajena, ¿no? De ahí pasamos justamente al capítulo de formas y fórmulas, ¿no? Ahora, Sí, sí, Deo. quisiera comentar una cosa, ¿no? Bueno, se me hizo interesante el planteamiento de Flusser aquí acerca pues, del arte, de Cézanne y de Picasso, ¿no? Está en la página 34. Dice, un paso importante en el camino hacia la formalización es la introducción de la perspectiva, que es lo que comentabas. Por primera vez conscientemente, de lo que se trata es de rellenar con materia unas formas preconcebidas, de hacer que aparezcan los fenómenos en formas específicas. Un siguiente paso es quizás Cézanne, o sea, más allá de la perspectiva, ¿no? Y aquí hay que recordar lo que comentamos. El comentario de Bolívar, ¿no? En Cézanne, lo manzanesco de la manzana. Quien consigue imponer a la materia dos o tres formas. Al mismo tiempo, consigue mostrar, por ejemplo, una manzana desde distintas perspectivas. Esto es llevado al extremo por el cubismo. En él, de lo que se trata es de mostrar formas geométricas preconcebidas que se superponen mutuamente, en las cuales la materia solo sirve para hacer que las formas aparezcan. Así pues, podemos decir que este estilo pictórico, que entre el contenido y el continente, entre la materia y la forma, entre el aspecto formal y el material de los fenómenos, se mueve siempre en dirección de lo que incorrectamente se llama lo inmaterial. Bueno, a ver, creo, bueno,
es que mira, estaba leyendo el libro de Cubismo de Jorge Juanes. Entonces él dice, nada más para, ya prometo que es el último que leo. Dice, la multiperspectiva cubista, consagrada a reconocer la cosa en sí, abre, por ejemplo, un orden morfológico constructivo que demuele, ese es el propósito, las morfologías representativo ocular-céntricas. Y en este sentido, mantiene una deuda confesada con la entraña innombrable que antecede a la metafísica de la razón, enemiga jurada de la sensación y la inmaterialidad. Bueno, por lo que estoy viendo entre Flusser y Jorge Juanes y lo que tú comentas, la crítica es aquello que solo se cree que es puramente o material o puramente formal. O sea, es que el cubismo, al hacer esto que él dice, ¿no? Introducir muchas perspectivas que se superponen, no están describiendo, no están representando la cosa, están informándole una forma, en este caso artística, a la materia, pero en el entramado, en la relación, pues sí, de la materia y la forma, en el proceso de información, la materia mostrada en el cubismo es esta entraña, es esta como materia en sentido estricto, no solamente lo formado, sino lo que está, pues como dice Jorge Juanes, ¿no? Abriéndose, eh, pues mutando, con multiperspectiva, o sea, en las perspectivas múltiples. Ajá. ¿Cómo ve? Bueno, a ver. Es lo que quería comentar. Tú ahora y luego Sonia. yo. Tú y luego yo si quieres. Ok. Sí, creo que, o sea, lo que acabas de decir es súper, súper importante porque en efecto, o sea, el problema no es que de pronto haya un movimiento hacia los modelos, ¿no? Porque los modelos al final, sí, con los modelos hay un comercio con la materia. Por eso además hay o sea, se resalta justamente que la materia resiste, tampoco se traga todo, la materia, porque justamente es la cosa en sí de la que hablas, pensando en Kant. O sea, la cosa en sí no es algo ahí sometible, ¿no? Es algo incognoscible, ¿no? Pertenece al orden además de lo inconmensurable, ¿no? Pero hay justamente un entrañamiento hay una relación, planteamiento de una relación, que eso además supone lo que implica informar, y esa relación también implica devenir lo que es esa materia, ¿no? Es continuar ese devenir, ese quehacer técnico de la naturaleza con la cultura, ¿no? Como continuidad. Porque además después él también va a decir, pues que como contraposición entre naturaleza y cultura es muy criticable, ¿no? Es bastante cuestionable, ¿no? Cuando pensamos en esta relación en información. El problema, en efecto, es cuando se piensa que operan, o sea, por un lado, que la forma está allí y solamente se descubre, como si no hubiera un proceso de devenir constante, como si hubiera formas eternas, ¿no? Aunque haya tendencias y virtualidades y en la sustancia total ya una necesidad, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que sí, pero pensar que es algo así, pero por otro lado también trabajar las formas preconcebidas, pero puras además, que se trabajan al margen de la materia, donde la materia es solamente una trivialidad, un mero soporte y donde no hay participación, ¿no? Y es lo que parece que las imágenes de síntesis están en esa dirección, ¿no? Sonia. Sí, bueno, creo que aquí hay como varias cosas, o sea, como pero un poco desde arriba, o sea, porque justo lo que está poniendo son dos maneras, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? De entender esto, está en la 34 arriba de lo que yo leo, perdón. Que la primera de las maneras de ver pone el acento sobre lo que aparece en la forma, la segunda sobre la forma de lo que aparece del fenómeno, ¿no? Así es posible interpretar, por ejemplo, la historia de la pintura como un proceso en el transcurso del cual se va imponiendo el modo formal de ver sobre el material, aunque con algunas derrotas parciales, claro está, intentamos mostrar, ¿no? Y esto a mí me parece muy interesante en el sentido de que la cuestión de la información, un poco creo que como lo estaba pensando Leo, o sea, tiene que ver justamente con hacer, y que un poco lo dice Flusser, con hacer aparecer. O sea,
o sea, lo que va a hacer el arte es generar, lo voy a decir más como fondeo, ¿no? O sea, como aparatos estéticos, que justamente lo que hacen es dar lugar a formas de aparecer que ya no son, o sea, que por eso no tienen que ver con la representación en términos como cognitivos, sino justamente tendría que ver con estas otras virtualidades o posibilidades que hay, que es un poco también lo que está en el cubismo, ¿no? Cómo se va a romper, más bien se va a dar lugar a estas formas de aparecer, pero justamente haciendo visible lo invisible. O sea, porque justo, o sea, creo que ahí es donde está todo el rollo de esta parte, ¿no? Y que tiene que ver, aquí habría que ver un juego, porque por un lado, o sea, la cuestión de la perspectiva es importante, porque la perspectiva es un aparato estético, o sea, no es que nosotros veamos en perspectiva, aprendimos a ver en perspectiva, ¿no? Y entonces, a partir de que aprendemos justamente a organizar, ¿no? Los datos de la experiencia a partir de la perspectiva, es que se genera una forma de aparecer, ¿no? Del mundo, o sea, un poco lo que va a tratar de hacer o sea, bueno, obviamente el impresionismo y lo que hace el cubismo después también es un poco eso, ¿no? Generar estas otras formas de, ¿no? Pues de informar, ¿no? Pero que en cierto sentido también lo que están haciendo otra vez, pues sí es hacer visible esto invisible, como diría también Cezanne, y que tendrá que ver con esto que decíamos, que la forma al final, pues no es algo, la materia no es algo pues que esté ahí como una cosa en sí, o sea, sino que siempre más bien, lo que es interesante es esto, ¿no? Que quizás donde está más claro de que esta cuestión de en la información tenemos esta relación materia-forma, como este devenir o como interacción concertada, es en el arte, ¿no? O cuando se crean esos aparatos estéticos, ¿no? Ahora, aquí también esto es bonito si pensamos también en el concepto de perspectiva como lo piensa Leibniz, o sea, justamente en función del barroco, que es, o sea, la mónada es una perspectiva del todo, pero digamos que no hay, por eso no hay una captación del todo a partir de esa, ¿no? De esa perspectiva que es cada mónada. Cada mónada expresaría como, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cosa que es interesante en términos de, otra vez, de sí pensar la información como algo donde se juntan estas dos, ¿no? Donde se ve más bien esta actividad, o esta doble actividad, o este doble movimiento que hay, ¿no? Entre la materia y la forma, ¿no? Que no es que nosotros impongamos, sino justamente más bien, pues sí, ¿no? Como configurar, ¿no? O sea, podría ser configurar como también hacerse a la forma de lo que se figura un poco, ¿no? O sea, como también adquirir como configurar como separa, como en guión, inventamos configurar con guión y ya es como, ¿no? Como que también se está uno haciendo a esa forma, ¿no? Ajá. ¿Leo? Pues sí, solo siguiendo con esa idea, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el periodo cubista de Picasso, veo un retrato de una mujer, pero solo estoy viendo a la mujer marginalmente. En realidad lo que estoy viendo son cómo las formas se están abriendo. Exacto, es lo que está diciendo Jorge Juanes, son morfologías plásticas. Lo que se informa entonces es el devenir, es el intercambio, es la pues mutabilidad extrema, ¿cierto? Este, incluso Jorge Juárez lo dice, es la entraña innombrable. Es eso que está ahí, o sea, el, todas esas formas en el cubismo abren a la relación, a la actividad entre lo formado y la forma, en esto, en lo que tú dices, en la configuración. Y, Es y el bueno, fondo, ¿no? Es el fondo en Simondón, un poco también. ujú. Y bueno, y con la cuestión de la perspectiva desde el lado de Leibniz y el romanticismo, aquí por ejemplo, en el lado del cubismo, la perspectiva, o sea, la perspectiva se pierde, ¿no? Es que no sé, siento que, por ejemplo, la perspectiva barroca es desde adentro para afuera, pero aquí ya es todo el intercambio de formas. Son simultáneas. Un poco Mm, lo que hace es que es una perspectiva que es múltiple, porque son todas, ¿no? Bueno, perdón, pero esta cosa de los planos, que además es muy cinematográfico, es como ¿no? Este diferente movimiento, cómo gira un objeto y tener como todas esas perspectivas en un mismo plano, por eso está así como aplastado, ¿no? Pero más bien es una perspectiva múltiple, que por eso va a abolir la perspectiva del Renacimiento, del Barroco. Sí, creo que también,
pues es una multiplicidad de perspectivas, una perspectiva múltiple, porque muestra el efecto de la transducción, ¿no? Lo que dijo ahorita Leo, es esta condición de lo mutable mutando, ¿no? En este propio proceso de venir. Y justo porque ahí hay una relación de transmutación, de transducción entre lo que quizá podríamos llamar, pensando en Flusser, como forma y materia, ¿no? O sea, pensando desde de lo que ya hemos estado planteando hasta ahorita, ¿no? Sin embargo, o sea, él va a hacer todo este recorrido para llegar de pronto a cómo, cómo es que de repente se empiezan a instaurar otro tipo de imágenes, ¿no? Inmateriales, ya ahí sí que empiezan a merecer el nombre de inmateriales o a pretender tener este nombramiento, porque la materia empieza a ser no solo ya como considerada como una papilla informe ahí a la que se somete, sino casi como algo que es totalmente irrelevante y que se rellena indistintamente a formas que son previamente concebidas, ¿no? Sin relación alguna. Y eso va a pasar, justamente va a dar lugar al siguiente texto, pues que planteé que comentáramos. No sé si aquí alguien quisiera comentar algo, además de Sonia y Leo, pero Sonia, sí, Sonia. No, nada más para leer o sea, en la 35, una cosa que justamente remata esto que estábamos comentando, ¿no? Dice, en consecuencia, la cuestión candente, además de candente que estamos, ¿no? Reza así. Antiguamente, desde Platón, e incluso antes que él, la cosa consistía en conformar una materia, dada previamente para hacerla aparecer, y ahora se trata más bien de rellenar con materia un torrente de formas proveniente de nuestro mirar teórico y de nuestros aparatos y tipo efervescente, con el fin de materializar las formas. Antes, el asunto estaba en ordenar el mundo aparente de la materia con arreglo a formas, y ahora en lo que consiste, más bien, es en hacer que aparezca un mundo preponderante, codificado de formas que se multiplican incontrolablemente. Si antes se trataba de formalizar el mundo dado, perdón, ahora se trata de hacer reales las formas diseñadas, creando con ellas mundos alternativos. A esto se refiere la expresión cultura inmaterial, ¿no? Que es un poco a lo que ya está apuntando Aura. Pero como debería llamarse en realidad es cultura materializadora. Pero un poco es que en un primer momento esta cultura, como justo con esta cuestión de crear mundos alternativos, que un poco en el arte, o sea, no es inmaterial, más bien es materializar, ¿no? En términos plásticos, ¿no? Pero justamente lo que le va a preocupar más adelante es cómo de repente ya con las imágenes de síntesis, pues sí, ahí ya no hay una materialización. Sí, creo que también, perdón Leo, también la otra preocupación es que si es cierto, o sea, por ejemplo, el arte materializa otros posibles y eso está bien, ¿no? El asunto es cuando esta materialización de posibles, ¿no? Que puede ser, o sea, yo les voy a decir en qué pienso. Un estudiante del posgrado de diseño industrial un día dijo en un curso que él está trabajando mucho con estas cosas de impresión 3D y todo, lo cual pues está muy bien en la medida en que conozca justamente los procesos técnicos y demás. Pero de pronto sí dijo, estaba como muy fascinado con toda esta cosa de los juegos estos virtuales. Ahorita hay una cosa que los niños juegan que se llama Roblox y que se la pueden pasar todo el día metidos ahí, ¿no? Yo tengo unos sobrinos, no mis sobrinas de ellas, sino otros más grandes, o sea, chiquitos, pero todavía no adolescentes, que una de mis sobrinas se la pasaba en Roblox y yo decía, ¿cómo puedo estar ahí todo el día, no? Era así como una total desconexión como de todo lo demás. Y entonces este chavo decía que está bien, que porque entonces se podía imaginar mundos completamente en libertad, y lo cual ahorita vamos a poder pues, someter a crítica, gracias también a lo que Flusser plantea, ¿no? Y pero el asunto aquí es justamente, es que, o sea, independientemente de que podamos materializar, o sea, yo hago miles de códigos y luego nada más puedo imprimir en cerámica, en plástico, en lo que sea, supongámoslo, así lo voy a planear así de burdo, ¿no? Pero donde no atiendo en nada a lo que la propia materia informa, ¿no? O sea, si hay una relación además de dominación y además una relación no de continuación de una técnica que se diferencia, ¿no? Digo, sin finalidad, es cierto, ¿no? Y con múltiples devenires,
pero aquí parece que hay una desconexión absoluta. Creo que también la preocupación va en esa dirección, ¿no? De las imágenes de síntesis. Leo. Bueno, solamente un pequeño comentario a lo de mundos alternativos. Sí, 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 ¿no? Sí, sí, mundos alternativos en el arte. Porque, por ejemplo, muy azarosamente me encontré con una pequeña cita de Zambrano donde habla de Picasso, ¿no? Dice, en Picasso hay una positividad de la disonancia. Las formas no son ni preconcebidas, ni formales, ni armónicas, quiero decir. Pero lo que abre es esta profusión de intercambios y de conjunciones de lo que no puede estar junto. Pero ahí se muestra en eso, en transducción, en intercambio, en configuración. Entonces, pues solo era eso, ¿no? Como ahí se muestra el nexo, ¿no? Pues incluso si pensamos en la música, el diapasón, ¿no? No sé. No, es que además el principio de información en Flusser, que está más desarrollado en el texto de la fotografía, pues es introducir algo nuevo. Y por ejemplo, este tipo de texto, o sea, yo creo que lo que le preocupa también de las imágenes, o sea, que aquí ya no, o sea, estas imágenes inmateriales, bueno, esta inmaterialidad entre comillas, porque no le gusta hablar de inmaterialidad, ¿no? De las imágenes sintéticas, o por ejemplo, estas tecnologías 3D, todo eso es que no están informando. Realmente no, ahí no están informando, o sea, lo que están haciendo es redundando en cosas que ya están. Por ejemplo, esto que dices de los juegos, o sea, pues están redundando de cosas que ya están. O sea, no están creando, eso no es un mundo alternativo, o sea, es que de entrada ahí ya está mal. O sea, alternativo, como lo acaba de decir muy bien Leo, alternativo es Picasso. Que a ver eso dónde está, ¿no? o sea, eso es lo alternativo, o sea, algo que justo que no, otra vez que hace visible algo invisible, algo que no está ahí, o sea, ¿no? O sea, creo, eso es lo que es interesante, o sea, como lo otro, o sea, decimos, ay, los mundos alternativos virtuales, pues si son una réplica del mundo en que vivimos, o sea, nada más ahí como con ciertas cosas ahí, ¿no? Realmente eso no es alternativo. No, más bien son sustitutivos, ¿no? Son O sea, sustitutivos, son una pero réplica y además más empobrecida todavía, ¿no? son sustitutivos, o sea, el problema justamente es la sustitución y eso, la reiteración, o sea, que lo único que hace es reiterar, o sea, seguir hablando de lo mismo, o sea, meter la misma redundancia un poco. Sí, sí es cierto. Sí, son súper empobrecidos. Además, no hay transducción tampoco, ¿no? Porque como hay hay un exceso de control justo sobre un programa prescrito, como va a hablar después de los programas, ¿no? En donde tampoco es que pareciera que eliges, en realidad, pues la elección es bastante limitada dentro de algo ya preelegido, ¿no? Y bueno, o sea, siguiendo sobre esto, ¿no? Las fórmulas, bueno, primero justamente va a recuperar esta idea de lo que suponía investigar, que descubrir el diseño divino, pensando en que había un diseño divino, ¿no? Detrás de los fenómenos. También, ¿dónde se atribuía este diseño divino una estabilidad y una eternidad, una especie de permanencia, ¿no? Pero luego se va formulando algunas preguntas en donde dice, bueno, si de verdad hemos ocupado el lugar de, bueno, después va a hablar de cómo, pues, se deviene esto, la aparición pues, del diseño, bueno, de la tecné, ¿no? Donde se empiezan a descubrir justamente estos ardides donde se pueden crear o hacer devenir otras alternativas, justamente en mundos alternativos, ¿no? Y entonces de pronto, pues, no, pues ya somos capaces de hacer lo que pensamos que hacía Dios al dar forma a todo lo que existe, ¿no? Pero la pregunta va a ser si de verdad hemos ocupado ese lugar, ¿por qué no podemos formalizar todo lo que se nos ocurre? ¿No? ¿Qué hay ahí que resiste o que nos detiene? ¿No? Que hay algo, existe hay algo ahí detrás que traga, escupe nuestras fórmulas. Y cómo entonces, si está algo detrás que resiste y nosotros tenemos una especie de voluntad que quiere hacer lo que quiera, ¿por qué es que aparece de pronto que hay una coincidencia? ¿O por qué podemos formularnos algo que coincide con esto? ¿No? Y es cuando va a hablar, pues, que el programa en el que estamos constituidos, y que tampoco quiere decir que sea, o sea, la información, que sea algo definitivo, inamovible, etcétera, pero tiene un mismo sustrato, ¿no? Creo que ahí también hay una especie, hay una posición ontológica importante, ¿no? De la inscripción de lo humano
con todo lo demás, pues, con el ser, ¿no? Y creo que, y ahí es donde bueno, por eso puede existir esta coincidencia. No sé si hasta aquí quieran comentar algo. ¿No? Bueno, entonces continúo, ¿no? Ahora, en ese sentido él va a hablar del sistema nervioso central, cómo es que el sistema nervioso puede captar, ¿no? Justamente eso que le es exterior, ¿no? Y va a hablar justamente de una especie de continuidad de este programa de la naturaleza, ¿no? En lo que no implica que estamos la naturaleza como algo estático, sometido, sino como una actividad que además se despliega y donde por eso en el principio va a cuestionar la idea de división o de oposición entre naturaleza y cultura, y más bien va a plantear esta noción de continuidad, donde la cultura completa o hace, un segundo devenir de la naturaleza, ¿no? Y podemos ahí pensar, por ejemplo, en la técnica lúdica. Sin embargo, también va a decir que constantemente, de todas maneras, estamos actuando, ¿no? Creando, tratando de burlar, ese es Johnny Mnemonic, de burlar pues este programa o este sistema nervioso central y crear otro, ¿no? Otros posibles, otras percepciones, otros sentimientos, deseos, pensamientos alternativos. Y en algún momento va a decir que incluso esto es monstruoso, porque además está completamente, es algo escindido, ¿no? De este programa natural en el que tendríamos esta continuidad, ¿no? Y dice, además en lo que pasa es que podemos cocinar mundos de formas arbitrarias, ¿no? Y pues eso pues pareciera como entonces que la noción de irreal se vuelve pues medio trivial. Sí, Ismael. Sí, hola, hola. Hola a todos, es que no encontraba mi micrófono. Tengo una pregunta, pero espero realizarla bien. Em, Cuando leí a Heidegger, a mí me hizo mucho conflicto cuando hace la diferencia entre artesanía y arte, ¿no? Y comprendo, por ejemplo, el sentido que le daba, ¿no? Heidegger al decir que la artesanía va más destinada a una finalidad que al arte, ¿no? No sé si en ese sentido lo diferenció bien. Y dices, bueno, bien, ¿no? Porque el arte precisamente, pues, como lo hemos visto en todas estas sesiones, todos los cursos que hemos tenido, pues escapa de esta utilidad, ¿no? De una finalidad. Ahorita con esta exposición que estás realizando y que me gusta cómo lo están llevando a cabo ustedes tres, me nace precisamente otra vez esta duda, ¿no? Porque dices, bueno, si el arte es esta alternancia, ¿no? Volver a abrir mundos o crear otro nuevo mundo. El artesano, por ejemplo, a mí me hace pensar, pues, precisamente en el arte griego, que el arte griego no se hacían en cuadros, ¿no? O las representaciones se hacían bueno, ni representaciones, ¿no? El teatro se hacía en público, etcétera, o sea, era más abierto. ¿Y por qué era más abierto? Bueno, digo, ¿y por qué era abierto? Porque el arte estaba impregnado, digamos, en los utensilios domésticos, ¿no? Digamos, en las vajillas, ¿no? En los platos, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos. Y ahí es donde se informaba del arte, ¿no? O de una cultura. No sé si continuar con esto de Heidegger sobrepensando esta distinción entre arte y artesanía, o simplemente nada más darle su propia definición de, la artesanía escapa porque busca una finalidad, pero en sí mismo contiene también este proceso de materia-forma, ¿no? O este proceso sinérgico, podríamos decirlo. No sé si me explico. A ver, otra vez lo último. Ajá. Sí, o sea, yo digo, quedarnos con esta distinción que hace Heidegger entre arte y artesanía, o
digamos, quitar esta distinción y decir que la artesanía también está integrada o también parte de este mismo proceso que el que hemos visto, ¿no? Ahorita de esta exposición, estos procesos sinérgicos de la materia y la forma. Mira, yo creo que lo que pasa, a ver, voy a tratar como de pensarlo así. Creo que la artesanía, o sea, para eso yo lo que haría sería recurrir un poco a Simondon, ¿no? O sea, la artesanía pertenece más bien a la fase de la unidad mágico primitiva. O sea, en donde no hay un desfasaje entre técnica y religión. O sea, por eso encuentras esta idea en los utensilios cotidianos, también está inscrita la religiosidad y la posibilidad de esta reticulación con la totalidad, a partir de lo que también es figural, pero están articulados, ¿no? Entre sí. Entonces, por eso también creo que es un poco complicado trasladar, o sea, tratar de evaluar todos los momentos con una misma criba, ¿no? O sea, la artesanía respecto al arte, lo que pasa es que pertenecen, bueno, también se dan contemporáneamente, ¿no? No podríamos decirlo actualmente, pues sí hay actos artesanales y hay actos artísticos. Sin embargo, creo que también hay que reconocer ese origen, o sea, esa pertenencia a un diferente momento del despliegue, ¿no? Por un lado. Y en ese sentido el diseño pertenece a otro momento del despliegue, ¿no? Yo diría que, o sea, el diseño ciertamente es una especie de articulación justamente entre la decisión de estas dos esferas. Lo que pasa es que también hay que hablar de qué diseño, porque hay diseño donde el enfoque se vuelve meramente figural, utilitario, o sea, de reproducción, y entonces está más cerca justamente del esquematismo, de la técnica, y hay otro que abren en efecto nuevos posibles, está más imbuido del arte, ¿no? Y la artesanía creo que es un momento muy, muy inicial en la que esto está, en la que esto está fundido y que pareciera que no está todavía el devenir puesto, ¿no? Parece que se extrae la reticulación que ya está ahí y no se vuelve a reticular como la actividad estética de la que después va a hablar Simondon, cuando compara justamente la actividad estética con la unidad mágica primitiva, ¿no? Sonia. Un poco siguiendo por ahí, es que, o sea, hay que diferenciar justo como dices los momentos. O sea, yo también creo que justo es este momento anterior en donde, o sea, como no está separado, ¿no? El arte, o sea, que el arte y la artesanía, ¿no? O sea, y que un poco también es ese momento que Heidegger apuntaría en el texto sobre la técnica, que justamente es el momento también de la técnica, o sea, volver a pensar lo que quiere decir técnica, que como hemos desarrollado con Simondon, sí tendrá que ver también con ver esta técnica lúdica desde el origen, ¿no? Ahora, en términos justamente del concepto de diseño de Flusser, es interesante también porque justamente el diseño más bien es esta actividad de la imaginación, o sea, cómo, y que obviamente estaría operando tanto en el arte como en la artesanía, si queremos hablar de artesanía, ¿no? O queremos, pero también estaría operando en los aparatos técnicos. O sea, eso creo que es una cosa que quizás es como lo que podríamos agregar a lo que hemos venido trabajando en términos de Flusser. Ahora, también es interesante pensar este concepto de diseño ya en términos del arte concreto, y justamente concreto, o sea, estoy pensando, o sea, cómo justamente esa es una, o sea, esta reunión o esta ir a esta actividad que está, ¿no? O sea, digamos, que es la que uniría al arte y a la artesanía y a la técnica y demás. O sea, ¿cómo está, pues justamente en las vanguardias? O sea, obviamente estoy pensando en la Bauhaus y estoy pensando en las vanguardias rusas, que justo, o sea, lo que están haciendo también es volver a reunir esto, pero también porque hay una reunión entre arte y vida, que es lo que está en el origen también, ¿no? Si lo pensamos también con Simondon y con, ¿no? O sea, que no hay esta separación, es un poco lo que tratan de hacer también, o sea, a través del diseño, que eso es bonito, o sea, si lo pensamos en términos de los ejemplos ya concretos del arte, o
Como también es un esfuerzo por reunir eso que se separó, ¿no? Que no solo es el arte y la artesanía, sino justamente, principalmente esta separación entre arte y vida. ¿No? Ya. Sí, y además lo que dice Sonia es bien importante, porque justamente como en la Bauhaus, como en Kutemas, que es esta escuela del diseño soviético, y que además va a ser de donde la Bauhaus va a tomar su programa. O sea, la Bauhaus empieza antes, como un año antes o dos, pero el programa que al final retoma y que la configura y la distingue es la de la Kutemas, que es esta escuela, pues la escuela soviética, ¿no? Y lo más importante es que sí hay una búsqueda además lo dicen en sus declaraciones, de reunir el arte y la técnica, pero además hablando de los oficios, la artesanía, como esta capacidad de dar forma, pero anclado en el despliegue de la vida cotidiana. Eso es muy importante. O sea, ya no nada más en los puntos como rituales o sagrados, en estos momentos como tiene que ver justamente con la idea del arte profano de Benjamin, por ejemplo, ¿no? Puede tener ecos con eso muy fuertes, porque es a introducirlo de nuevo en el cauce de la vida, ¿no? Y pues sí, creo que si lo vemos desde Simondon, en ese desarrollo del diseño, porque bueno, también hay otros desarrollos bien feos, como del que va a hablar Sloterdijk, cuando habla de las cajas negras y diseño, ¿no? Pero en el de Flusser, como lo está planteando Flusser, o como la posibilidad de plantearlo así, como el despliegue de la imaginación que encuentra estos mundos, pues hay justamente un movimiento de convergencia, ¿no? Que podríamos también encontrar con Simondon, ¿no? En esta búsqueda de reinsertar la técnica en el flujo del devenir de la individuación, ¿no? O sea, la imaginación, la invención, además, ¿no? Ismael, ¿cómo ves? Sí, 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 muy bien. Sí, de hecho, eso me gustó. Bueno, igual lo que dice Sonia, ¿no? Esto de arte y vida, porque pues hoy en día precisamente el arte se ha separado de la vida, bueno, si se le puede llamar arte, ¿no? Y solamente se ha encerrado en un espacio, y al igual que la artesanía, ¿no? La artesanía perdió su función de expresión cultural para nada más ser un mercado, ¿no? Entonces, sí, creo que lo importante es eso, ¿no? Que no estén pegados arte y vida, ¿no? O sea, que haya una continuidad y esa misma continuidad sea el devenir, como lo dices. Ujú. Sí, y además porque permiten esa Sí, continuidad gracias. en la medida en que son el espacio de convergencia de justamente del fondo figura, ¿no? De estas dos formas de pensamiento que, pues, que se necesitan para tener una experiencia vital plena, ¿no? Digamos, hablando de Ujú. los desfasajes. Sí, bueno, gracias Ismael. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere No, comentar gracias a algo ustedes. hasta ahorita, respecto de esto de formas y fórmulas? ¿No? Bueno, al final lo que está planteando, lo que le preocupa mucho a Flusser, bueno, lo que plantea es, bueno, si de verdad entonces ya le agarramos, ya somos capaces de crear otros mundos completamente aparente y completamente independientes del eterno, ¿no? Como le llama, bueno, ¿eso qué implicaciones puede tener? Y de verdad estamos realmente ante esa posibilidad, ¿no? Y luego, pues, por eso reintroduce la pregunta de Prometeo y el fuego robado, ¿no? De, ojo, ahí hay un peligro, ¿no? Después, aquí voy a dejar de compartir un poco la presentación y me gustaría que más bien comentáramos los siguientes, ¿no? Que va a seguir primero hay una cosa muy importante y es que va a introducir esta pregunta acerca de la actividad del diseño, no solamente como la condición objetiva de crear objetos, ¿no? Que resuelvan problemas, porque a su vez el crear objetos supone la formación de problemas, sino también la posibilidad de generar relaciones o articulaciones intersubjetivas. Esto va a ser así bien importante, ¿no? Porque también supone una cosa que creo que es clave y que va a ser clave también para otros pensadores como Simondon o como Bernard Stiegler, que
que ya se ha mencionado varias veces en este curso, ¿no? Y es que el universo técnico, el universo el universo técnico, el universo del diseño, pues, media nuestras relaciones. Es el medio por el cual generamos transindividuación. O sea, no es algo que es ajeno, porque, bueno, en principio nosotros es nuestra actividad de continuación de la actividad técnica, ¿no? De la naturaleza y en este caso de la cultura, pero por otro lado es algo que se interpone entre nosotros, pero también podría abrir la posibilidad de generar relación, porque unos y otros mundos de lo humano crean estos objetos que pueden ser obstáculos que supuestamente, o bueno, sí, también eliminan obstáculos, pero que también generan la posibilidad de articulación entre unos y otros. Y en ese sentido, también además de generar una posibilidad de articulación de una individuación, de la transindividuación o la de individuación social, pero por antonomasia, ¿no? Por otro, colectiva, pues, ¿no? Comunitaria, que es eso a lo que Simondón le va a llamar transindividuación. Por otro lado, también, pues es la que puede posibilitar una articulación con el mundo, ¿no? Con el mundo que no es humano, pues de lo no humano. Y que también, por otro lado, pareciera que está más bien obstaculizándolo, ¿no? Como él dice en algún momento, es que no solamente está el mundo natural y el ser humano, ¿no? Sino también, y el mundo diseñado, sino también el mundo de desechos que eso supone, ¿no? Que acaba regresando, digamos, que a la naturaleza, ¿no? Y en esto va a plantear justamente un nuevo problema, bueno, un nuevo problema no del todo, o sea, pensando en que hasta ahorita había hablado del diseño como una posibilidad de abrir un espacio para la libertad, ¿no? De ser artistas libres y no solo estos mamíferos condicionados por la necesidad, ¿sí? Ahora, abre ese ámbito de la libertad, que además también es el ámbito del entusiasmo tecnológico, ¿no? Del tecnooptimismo, ¿no? Que también el propio Simondón critica, aunque también critica el tecnopesimismo, ¿verdad? O la tecnofobia, digamos, que se concentra en el perfeccionamiento del objeto técnico, ¿no? Y olvida las repercusiones que ese objeto técnico arroja, porque es arrojado, es un proyecto, es un objeto que se arrojan al mundo, y entonces olvida el ámbito de la responsabilidad, ¿no? Que es el ámbito de la relación. Entonces, por eso o sea, si se dan cuenta, hay una línea de continuidad argumentativa bien importante, porque primero se planteó cómo el diseño aparece como esta posibilidad de libertad, algo que se asume una libertad que podría, en donde, pues yo me acuerdo de mis clases de Shaolin con Sonia, que digo, debería de retomarlas y profundizarlas, pero en el origen del mal está justamente en la libertad, ¿no? Y entonces dice, el diseño tiene que retomar esta fase de la responsabilidad y retomar cómo puede entonces diseñarse con una condición donde del entretejimiento de relaciones se posibilite, donde lo que yo diseño no estorbe al otro, ¿no? Y esto pues va a ser sin duda crítico para el diseño, más pensando les voy a contar lo que pasó en el posgrado de diseño industrial, que a mí me tiene muy enojada, ¿no? En un curso porque es que tiene que ver todo con eso, en un curso que es de tecnología, o sea, lo que hacen es hacer aplicaciones, ¿no? Lo peor es que además, pues no les enseñan bien la parte técnica de cómo hacerlas, nada más le dicen, la tienes que hacer, ¿no? Y se los traen así fintos. Pero entonces los estudiantes empezaron a defender una serie, decía, sí la hago, pero bajo estas condiciones, estas posiciones éticas por lo menos, ¿no? Y una de las maestras de ese curso dijo, no, pero es que aquí ignoren lo ético, o sea, lo ético solo estorba el desarrollo tecnológico, así es, ¿no? Entonces, seriamente yo estoy pensando en escribir un texto acerca de esto y publicarlo, ¿no? Y además mandárselo a la coordinación, porque en efecto el diseño, además, si se supone que deviene en esta operación de convergencia, donde se reúne lo que dice Flusser como valorativo y como científico, o también como el ámbito de la responsabilidad y de la libertad, o en términos de Simondón, el fondo y lo figural, ¿no?
la técnica y la totalidad, no puede, o sea, hacer a un lado estas consideraciones, pues tiene efectos muy graves, ¿no? Y justamente creo que es una discusión, además, pues ontológica, y es justamente no hacerse la pregunta también sobre la técnica, que no es precisamente un asunto meramente técnico, ¿no? Como hemos discutido desde el principio. Y creo que aquí Flusser justamente está introduciendo esta pregunta justamente sobre la técnica. El diseño, la técnica, arte, no es una mera cuestión de generar objetos y perfeccionar esta generación desde el pensamiento meramente figural, sino de cómo se inserta y se articula con lo demás, de tal suerte que no elimine la posibilidad de otras formas de vida y de su sometimiento, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo o quiera leer algo, ¿no? Pero, bueno, por ahí creo que va la discusión de este artículo, y me parece que por eso mantiene como esta línea de continuidad que después nos va a llevar pues finalmente a los textos de la no cosa. No, sí es súper importante, o sea, como esta parte es fundamental, porque además esta especie como también de deconstrucción que hace el concepto de objeto, ¿no? O sea, como lo que obstruye, ¿no? Y es interesante porque es un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué vas a poner en el mundo? ¿No? O sea, como algo que obstruye o algo que genere justo esta posibilidad, como lo hemos visto también en la idea de tecnicidad de Simondon, o algo que genere estas otras relaciones, estas formas de ser, ¿no? Que no esté como en esta, ¿no? En la 68 dice, también es posible formular la cuestión de otro modo. Bueno, está preguntando una cosa ahí, ¿no? Bueno, voy desde arriba más. ¿Cómo se han configurado esos proyectos, esos diseños, de modo que mis sucesores puedan emplearlos para su propio progreso y para que al mismo tiempo se vean obstaculizados por ellos lo menos posible, ¿no? Esta es una cuestión política y estética, a partes iguales, pues también ética, ¿no? Como dice. Y constituye el núcleo del tema de la creación o configuración. También es posible formular la cuestión de otro modo. Cuando trato con objetos de uso, me topo con proyectos y diseños de otros seres humanos. Cuando trato con objetos de otro tipo, entonces me topo con otra cosa, acaso con lo absolutamente otro, o sea, la naturaleza, ¿no? Así, pues, los objetos de uso son mediaciones entre mí y otros seres humanos, y no únicamente meros objetos. No solo son objetivos, sino también intersubjetivos, no solo problemáticos, sino también dialógicos. Pero un poco el punto de esto del objeto, o sea, podemos pensar en objetos cerrados y en objetos abiertos, ¿no? Justamente esto que posibilitan este diálogo, que posibilitan esta mediación, o que posibilitan el que haya otras, y que tiene que ver también con esta cuestión de la operación, ¿no? En Flusser, ¿no? Que justamente lo que hacen también es, por eso pues abren como posibles también un poco, porque no es que estén cerrados, sino y no son obstáculos, sino que justamente más bien posibilitan que esta interacción abra otras cosas. De acuerdo con esto, la pregunta sobre la configuración o la creación de cosas puede formularse también de este modo. ¿Puedo yo configurar mis proyectos y mis diseños de tal manera que se acentúe más en ellos lo comunicativo, lo intersubjetivo, lo dialógico, que lo objetual, lo objetivo y lo problemático? Es un poco lo que estaba tratando de decir ahorita, ¿no? O sea, ¿no? Con la configuración y la creación de objetos se plantea la cuestión de la responsabilidad y, por ende, de la libertad. O sea, ¿qué tanto nos permiten ser libres esos objetos? ¿Qué tanto no? O sea, como un poco es lo que pasa otra vez, ¿no? Pues con o sea, con lo que va a pasar con los no objetos es eso, que justo al no saber nosotros cómo opera la tecnicidad, que ya lo hemos dicho, ¿no? Justamente es un ámbito donde no somos para nada libres, ¿no? O sea, que es súper preocupante además en términos otra vez de lo que pasó el fin de semana en la ciudad, ¿no? Que es justamente cómo la gente se vuelve más idiota. Porque, pues sí, ¿no? O sea, ya lo he dicho varias veces en este curso, pero ¿no? Es que estamos en un oscurantismo, justamente por lo que va a exponer más adelante Flusser. O sea, porque no es un ámbito de la libertad, al contrario, o sea, es el puro oscurantismo de la opinión de los medios, etcétera, y que, pues eso, la gente no tiene ningún criterio para discernir nada, ¿no? Y entonces cree que está bien votar por el PAN, o sea, por Dios, o sea, pero bueno, eso es otra discusión. Que la libertad es justamente también porque no se plantea la pregunta, como vimos ayer en la clase, por la libertad. Que la libertad está en cuestión se sobreentiende. Aquel que diseña objetos de uso, aquel que hace cultura, les arroja a los demás
objetos que estorban su avance. Y esto es lo que tenemos que pensar, o sea, ¿cómo la tecnología nos está, otra vez, pues sí nos está volviendo más estúpidos? O sea, perdón, ¿no? Y nada puede cambiar en lo mínimo esta situación, ni tan siquiera una eventual intención emancipatoria. Ya, ¿no? Lo tenía que decir, ¿no? No, está súper bien que lo hayas resaltado. Es que justamente también el otro asunto, y creo que, bueno, eso es lo que va a discutir ahorita, lo platicamos en lo de la no cosa, pero es el asunto de justamente de esta metaprogramación supone también, o sea, un ámbito de la conjunción, o sea, lo pensaba porque además compartiste este texto de Bifo de el fascismo impotente, ¿no? O sea, donde además ya no, es un totalitarismo, pero donde ya no hay ni siquiera poder, ejercicio de ninguna potencia, sino además hay un totalismo absolutamente producido por una programación que además ni siquiera nos resulta evidente, justamente por este analfabetismo técnico, ¿no? Leo. Bueno, a ver, en esto que acabamos de leer, ¿no? Si la cosa ya no configura el proyecto, la comunicación, lo intersubjetivo, lo dialógico, lo problemático, entonces ya no hay propiamente mundo, en realidad, ¿no? O sea, uno de los, no sé, aportes o de la ontología del siglo XX, según Bolívar, es el giro lingüístico, ¿no? Desde el campo de lo lingüístico, del lenguaje, del habla, aparece el entramado de cosas con sentido, de relaciones, de intercambios. Pero en este, en esta configuración de lo tecnológico, solo como una visión de aplicabilidad, que paradójicamente cierra la pregunta por la esencia de la técnica, lo que se pierde es el mundo. O sea, lo he dicho varias veces, ¿no? Ahora ya no tiene sentido esto, solo tiene funcionalidad. Y la manera en cómo pues, se relaciona el lenguaje y este mundo tecnológico, uno de los objetos tecnológicos, ¿no? Codificados, cerrados, es desde el inmundo, ¿no? O sea, desde donde ya no tiene sentido, donde ya no se abre la apertura de la relación con, pues, con otro y con nosotros. Bueno, creo. Sí, Sonia. Que es el control, o sea, al final lo que va a decir, o sea, esta cuestión de la no cosa, de la programación, etcétera, eso es el control, pero además, esto que acabas de decir es súper importante, porque justo es, o sea, esta no cosa que es un poco lo que ya decía ahora también, esta sustitución también, ¿no? De de estas no cosas, o estas imágenes, que además aquí está de Bor igual, ¿no? Es la pérdida del mundo. Pero es eso, o sea, lo que acabo de decir además de las elecciones, es también eso, o sea, gente estúpida, por eso digo que es gente idiota, ¿no? Idiota es así como estar, quién sabe, en otro, o sea, viven en Instagram, ¿no? En Facebook, ¿no? En todas las redes sociales, en las noticias. Que te crean una red, no, no, el país, no sé qué, ¿no? Y crees que votando por el PAN, ¿qué, no? Si tu realidad cotidiana, ¿qué? O sea, o sea, es así como, o sea, a mí me parece muy alucinante. No lo puedo entender. Más que como una forma de oscurantismo. O sea, está cañón. O sea, ¿creen que van a vivir mejor? O sea, es que no les importa vivir, o sea, es que ese es realmente el punto. No les importa vivir, les importa estar en la estupidez. O sea, digo, perdón. Pues ya no hay alternancia, ¿no? Diríamos. O No, sea, es ya que no el habría punto es una alternativa donde, si hubiera ¿dónde crítica, moverlo? mira, o sea, un poco, Ismael, mi crítica no es, a ver, si no votas todo bien, si anulas tu voto todo bien, Ismael, porque pues, somos anarquistas, bueno, yo soy anarquista, ¿no? Pero que votes por el PAN, o sea, neto, eso sí no lo puedo entender. O sea, eso sí, o sea, no lo puedo entender. O sea, bueno, obviamente por el PRI y por el PAN, o sea, por todo eso no lo puedo entender. Y, y, bueno, igual como menciona Aura sobre el artículo, bueno, la entrevista que le hacen a Bifo de un fascismo de la impotencia, Eso es precisamente él también lo fascismo. está señalando, ¿no? Señala eso donde dice, ya un poder económico ha absorbido tanto que ha roto fuerzas, ¿no? O sea, nada más que es en un consumismo, pero ese consumismo ni siquiera es potente, ¿no? Digamos, o No sea, es no, reactivo, es
siempre activo y pasivo. Y además es así como, o sea, esto, o sea, y es que eso es un poco, o sea, está muy bien el artículo de Bifo en cuestión de, si nos damos cuenta que votar por el PAN es votar por el fascismo, o sea, pues es que no sabemos en qué mundo vivimos, porque justo ya perdimos el mundo. Ujú. O sea, es que lo único que se reitera con eso, todo lo que está diciendo este señor, o sea, es lo que estamos diciendo. Lo que dijo Leo, ¿no? Pérdida de mundo. O sea, no, no, o sea, sí es como gente que no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas. Sí, o sea, es la incapacidad de ver el sentido incluso de las propias acciones, ¿no? O sea, que es la pura reacción. Como si votar por eso no tuviera consecuencias, ¿no? Ya te castigué. Sí, pero va a tener consecuencias. O sea, le dieron la... Sí, sí. No, pero además es que, o sea, a mí me parece, o sea, como es el voto de castigo, o sea, pero, o sea, te castigas al otro y te das un disparo en el pie. Es que es autocastigo. Es autocastigo, exacto. Eso sí, como... O sea, por eso digo, o sea, perdón que diga estupidez todo el tiempo, pero pues, digo, no es una grosería, pero es que la verdad, no hay otra palabra, ¿no? No, sí, es un completo desconocimiento, o además, sí, de justamente como dices, de lo que es, de cómo funciona el mundo, porque hay una pérdida del mundo. O sea, cómo están articuladas, por ejemplo, estas personas a las que eligieron, bueno, esos grupos, que además funcionan en términos muchos de cárteles inmobiliarios, que lo único que están buscando es tener la oportunidad de generar, de explotar justamente más el territorio a la gente y demás, los recursos de esta ciudad. O sea, por ejemplo, ¿no? Y dice, pero ya castigaron quién sabe a qué, ¿no? No, pero es que hay gente que no sabe ni por qué, o sea, no. O sea, yo estaba aquí grabando, ya se me olvidó que estaba grabando, ya no voy a decir cosas. Bueno, ya, ay, ¿no? Pues sí, pero digamos que retomando esto, es que en efecto, justo la discusión de la no cosa va a ser bien importante, porque creo que además, bueno, o sea, realmente todos los textos del texto de Flusser están muy buenos, ¿no? Y lo mejor es leerlos todos, pero creo que en estos textos nos va a plantear el problema emergente en este tipo de sociedad, en donde justamente la materia, o sea, ya no solamente es algo tratado como algo pasivo, informe, papilla, lo que sea, sino en realidad es incluso marginado, ¿no? Pero tampoco es, y en ese sentido tampoco hay información en el sentido propio del término, porque información es justamente este encuentro activo entre forma materia es todo el proceso de individuación lo que posibilita y canaliza el devenir, ¿no? La creación justamente de las transducciones de lo posible, de lo nuevo, ¿no? O sea, lo que hace que la vida esté en despliegue, ¿no? Pero va a aparecer esta noción de informaciones, pero más bien como lo que carece de materia, ¿no? Que va a reemplazar a este mundo de las cosas, ¿no? Que es como, digamos, que su precedente. El mundo de las cosas era este mundo, pues, justamente de entidades informadas, ¿no? Que se desplegaban alrededor de nosotros y donde incluso dice, bueno, y también los seres humanos ya han pasado a ser parte de esto porque son tratados no menos que como objetos, ¿no? Pero de pronto hay y bueno, también señala algo que me parece muy importante, vivir significaba, ¿no? Ir resolviendo los problemas o enfrentando estas cosas que estorban el camino hacia la muerte, hasta que las últimas cosas es ese momento de esos problemas que no pueden ser deshechos, ¿no? Si pensamos que el diseño está tratando de lanzar estos objetos que limpian los obstáculos, pero a la vez representan obstáculos, ¿no? Tomando un poco la referencia del texto anterior. Sin embargo, de pronto surge bueno, no ni tan de pronto, ahora estamos en medio de un contexto donde las cosas cada vez se reemplazan más por informaciones, pero en este otro sentido, ¿no? Carentes de corporalidad, carentes de su propio peso, de su condición incluso como de oposición, y se vuelven una especie de mundo espectral, hologramático, un poco estas imágenes de síntesis de las que ya habíamos hablado, y que va más constituyendo un mundo que parece configurarse aparte, ¿no? Y que además es un mundo que está programado, pero programado por unos cuantos que a su vez están inscritos en un código, que es esto lo del metaprograma, ¿no?
en un código, pues que tampoco, que es muy, está lleno de datos, es hasta, a lo mejor es, o sea, es inabarcable hasta cierto punto por una experiencia humana aislada. O sea, por ejemplo, piensen en esta cosa del Big Data, ¿no? O meterse en el buscador y hay un despliegue así de una vomitada de información, ¿no? No en el sentido de información Flusser, Simondón, sino en el sentido gacho de información que aquí Flusser está usando ese, ¿no? En donde además no es, o sea, es confuso, es inagotable, porque además no se logra articular en un mundo en sentido, justamente, ¿no? Y donde además hemos perdido, justamente al desaparecer la cosa, y eso creo que me parece también bien importante, y porque además también ahí creo que hay una recuperación de Heidegger, que le es ser a la mano, ¿no? Las cosas, también hay cosas para el ser a la mano. Es cierto, el tenerlas a la mano las degrada, ¿no? O sea, se usan, se acaban, ¿no? A la vez que también se crean, se transforman, ¿no? Porque además pensando en esta noción de Heidegger. Ahora, con la finalidad de que no se degraden, se retiran de este ser a la mano, ¿no? Y se conservan, o se busca que se conserven como informaciones perpetuas, que además habitan quién sabe en dónde, en la nube, ¿no? O en los ordenadores que todavía tienen algo de material, pero dice, pero bueno, vamos a obviar eso, vamos a hacerlo un poco a un lado. Y entonces la mano cada vez tiene una participación menor. Pensando nada más la mano en el sentido literal, sino nuestra capacidad de factura del mundo de las cosas, ¿no? Nuestra factura, pues, poética, ¿no? O sea, al final. Y entonces lo que nos queda es digo, es bonito como lo usa en esta imagen del apretar un botón, ¿no? Del mero tecleo de un botón, donde lo único que se hace ya no es crear, sino elegir, pero elegir ante situaciones prescritas por un programa predicho. Y entonces ahí podremos pensar claramente en esta idea del el usuario contra el operador de la tecnología, ¿no? En Simondón, de la técnica. Pero todavía es más grave, dice, no, pero ni siquiera hay que ilusionarnos, porque ni los programadores están libres, porque ellos ya están operando con un metaprograma, el programa. Pensemos en este código de unos y ceros, que es lo que está detrás de todo el mundo informático, y ahí me gustaría mucho, ahí de inmediato me hizo pensar en este texto de Bifo, ¿no? De la fenomenología del fin y de la contraposición entre conjunción y conexión. Es el ámbito de la conexión, donde incluso la sensibilidad está codificada, está prescrita, pareciera que no deja, o sea, no deja lugar justamente a la introducción pues del caos, de lo que desborda, de la materia, ¿no? De lo que no entra, no está prescrito ni previsto por un programa. Y entonces, pues lo único que genera es un mundo de un totalitarismo programado, ¿no? Y que creo que es justamente este totalitarismo del fascismo impotente, del que Bifo también va a hablar, ¿no? Y el asunto, pero también, bueno, es cierto que en este mundo de no cosas, como ya no somos homo faber, o sea, ya no somos ser a la mano, sino estamos jugando con estos códigos y tal, o sea, hasta ahí de pronto pareciera, se parece, pero no es, ¿no? Un poco en esta idea de, por ejemplo, Constant y el Homo Ludens, que juega y recrea y que abre esta posibilidad de no estar sometidos a la mera necesidad y por tanto a este sometimiento de la técnica como una mera, como sometida por el trabajo, ¿no? O sea, ya no estamos sometidos por el trabajo, como Simondón lo dice en sus conclusiones, como lo leímos la semana pasada, ¿no? Sino que ya está abierta en este despliegue de creación. Sin embargo, el problema es que aquí en esta creación, como es una o sea, es una especie de simulacro de esa creación lúdica que se desprende al liberarnos del sometimiento a la necesidad por el trabajo, ¿no? O sea, de pronto ya no tenemos que trabajar, porque la tecnología lo hace por nosotros, podemos jugar, pero en ese jugar también hay un hacer, hay una poiesis, ¿no? El asunto es cuando se reduce ese jugar a la elección de un programa prescrito de oprimir botones, ¿no? Por programas que a su vez dependen de un metaprograma, hay una sustitución, ¿no? De esta posibilidad de creación por un simulacro, el simulacro, ¿no? Y además en un espectro reducido, en donde además pues ya no queda pues mucho por crear, ¿no?
Entonces, pues el asunto es, creo que aquí me parece que, no es que aquí cierre Flusser, ¿no? Pero un poco creo que aquí cerraría como la línea de los textos que pensé que podríamos discutir hoy, ¿no? En la medida en que si el diseño empieza siendo un ardid o Flusser lo trabaja y lo señala en su condición de ardid, ¿no? De superar lo natural por medio de la artificial, ¿no? De la cultura. Y que eso tiene una doble aspecto, ¿no? En efecto, es esta actividad que abre nuevos mundos alternativos, nuevos posibles, la actividad del Ludens, como que crea, ¿no? Pero por otro lado, sí se suprime realmente el núcleo de lo nuevo y solamente en el fondo está prescrito un programa de control que además imita muy bien bueno, no es que lo imite bien, pero nos hace parecer, de pronto confunde y hace parecer que en este juego de programas está abierto un mundo de creación, pues lo que es un totalitarismo, donde además mucha gente cree que tiene ahora toda la libertad del mundo, ¿no? Cuando en realidad es cuando menos libertad hay, ¿no? Y también cuando menos posibilidad de responsabilidad hay, porque una y otra dependen, ¿no? O sea, hay que recordar que la libertad tiene que ver con cómo somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Sí, Leo. Pues sí, ¿no? Con lo que estás comentando, el manifiesto que les pasé la semana pasada a nuestros amigos, ahí dice, ¿no? Esta vertiente de la tecnología lo que hace es estructurar los posibles. O sea, ahí se va, se los codifica, les traza una ruta prefabricada. Y no solo eso, crea a quien va a recorrer esa ruta prefabricada. No solo a nivel físico-químico, que también ocurre, tu cerebro se pliega, se forma de acuerdo a la supercomputadora y a los códigos, sino también en términos sensitivos, como tú lo comentas, y afectivos, ¿no? Ya no puedes sentir nada más que lo que ya está mostrado. Y bueno, por ejemplo, es que ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de Tinder o de Facebook parejas, no sé, o sea, ahí donde está lo posible. O sea, ahí lo posible está totalmente cancelado, ¿no? O sea, ¿cuál otras vías, otros caminos? ¿Cuál riesgo, cuál pérdida, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Este, este les dice ¿cómo? El rostro es un mundo posible, ¿no? Que emana signos que hay que traducir. Pero esos signos no van a poder ser traducidos completamente, ¿no? O sea, nunca. Siempre hay un ejercicio de traducción, de pérdida, de ganancia, de exceso. Bueno, ahí se muestra lo posible, pero cuando ya te dan predeterminadamente con quién vas a hacer el match, pues ahí ya, no sé, solamente eso es lo que dice, ¿no? Es reiteración, es un ir a lo mismo una y otra y otra vez. Es como extenderte tú mismo, ¿no? Sí, qué horror, ¿no? Si te extiendes tú mismo y luego ay, no, te unes con eso, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Pero además te extiendes tú mismo en lo que tú mismo es de reiterativo, porque pues podrías pensar en todas tus multiplicidades posibles. Bueno, no les puedes pensar, de hecho, por eso son multiplicidades, pero ahí ni siquiera es eso, ¿no? Pues es una pesadilla, es como la película esta de John Malkovich, es verte y verte multiplicado, es una horrible. Sí, Sonia. No, pero además aquí es que hay varias cosas, ¿no? Porque por un lado, de que creo que el texto es muy interesante en el sentido también, lo que estaba diciendo Leo, de que es con la imagen que tú te has inventado de ti mismo, o sea, que además que ha sido producida, o sea, porque aquí toda la discusión de Flusser en esta parte, o sea, aquí hay un doble juego, y que por un lado, o sea, también es problemático, porque por un lado, o sea, como lo que está diciendo Flusser es de que hay una mutación pues de la sensibilidad y de la subjetividad a partir justamente de estas nuevas formas, ¿no? De estas otras formas a donde ha llegado justamente el diseño, ¿no? Y que tienen que ver ya justamente con este modelo de información, que ya tendrá que ver más con esta noción vulgar de información, ¿no? Pero aquí justamente el juego es una cosa que decimos en el curso de futurabilidad, o sea, que aquí esto es la rebelión de las máquinas, como también lo vimos con Slaughter, que nosotros somos informados, o sea, que el punto acá de esta mutación o de este desplazamiento también es eso, que ya no somos nosotros los que informamos,
o los que estamos en este proceso de configuración, ¿no? Con la materia, sino que nosotros, o sea, nosotros somos informados. Es decir, se nos da forma a partir de estos programas. Por eso decía esta cosa del control, que es muy importante. O sea, como que justo, ¿no? Esto sea control, ¿no? Que justo es, eso, es esa operación de la sociedad de control, ¿no? Esa sería la operación de la sociedad de control. A nivel de, pues, eso de los afectos, de los deseos, etcétera, de lo que es cada uno en sí mismo, ¿no? Pero que más bien es esta imagen también, que es así un eco de esa información. O sea, un efecto de eco de esa información que se relaciona con otro efecto de eco de esa información. O sea, que es así como, o sea, que esa, o sea, como, pues sí, ya, o sea, es una cosa como, o sea, en términos de eso, terrible. Pero, y aquí hay una cosa que me parece, pues, inquietante siempre del texto de Simón, de los textos de Flusser, que, o sea, que aquí es muy Benjamin porque es como, a ver, esto está así, pero no toma una postura, no está diciendo que no lo está condenando. Lo que está haciendo es como decir, bueno, está esto y está esto. Pero de que está esta mutación ahí, sí. Ahora, pues sí, un poco si nosotros lo estiramos un poquito, pues sería justamente esta, o sea, ¿cuál es esta posibilidad del juego? Pues saber diferenciar entre, ¿no? Entre estos, digamos, dos ámbitos. O sea, justamente entre este ámbito, o sea, no caer, es que un poco, también por eso toda la cuestión de la ardid está muy padre, porque de repente nosotros nos hemos creído nuestro propio ardid. Eso es lo que está diciendo, que es muy nichiano. Nos hemos creído nuestro propio ardid, ¿no? Y creemos pues, también por eso en todas estas cosas de... Entonces, justo el poder mantener esta distancia de que nosotros lo hemos creado, y que siempre hay alguien ahí que lo está creando, y justamente preocuparnos por la tecnicidad y tal, es lo que puede abrir esta posibilidad lúdica, pero porque entonces ya entendemos el modo de operación, porque ya entendemos justamente otra vez, pues, en términos de mundo, la tecnicidad. Pero si solo somos usuarios, pues estamos metidos en el engaño, que hace como si fuera, ¿no? O sea, como que creo que ahí hay una cosa que es muy sutil. Déjenme leer dos cositas, ¿no? Te doy la palabra, Javier. Dice, la situación, 104, ¿no? La situación por desgracia ha cambiado. Ahora surgen no cosas por todos lados e irrumpen en nuestro entorno suplantando a las cosas. A esas no cosas se les llama información, ¿no? Pero las informaciones justamente es lo que nosotros entendemos vulgarmente por eso, también por eso lo ponen entre comillas, ¿no? Dan ganas de decir, vaya sin sentido. Informaciones las ha habido siempre, y como la propia información indica que trata de formas en las cosas. Todas las cosas contienen información en los libros y las imágenes, las latas de conserva y los cigarrillos. Solo hay que leer las cosas, descifrarlas para sacar la información a la luz. Siempre ha sido así, no hay ninguna novedad en ello, ¿no? Y brinco a la función. Admitámonos, no se trata de una tarea sencilla. Este nuevo ser humano, ¿no? Porque eso es lo que ya somos, ¿no? Y por eso no se trata tampoco de esta cosa de nos vamos a la montaña, ¿no? Sino más bien darnos cuenta de esto, que están haciendo en torno a nosotros, en nuestro interior, carece en realidad de manos, porque nosotros ya no informamos. Otra vez, o sea, aquí esto es la cosa que es importante. Ya no maneja ninguna cosa. Y por ello, no se puede ya decir que de él, que se maneja, que actúa. Y aquí es donde está este otro lado. Ay, ¿no? Porque justamente es la cuestión de la libertad, ¿no? Porque si ya solo seleccionamos, ya no elegimos. Y a eso tampoco actuamos, porque lo único que hacemos otra vez, pues justamente, pues es seleccionar. No hay lugar a hablar ya de praxis de trabajo. Lo único que, y este es el lado positivo, que un poco en el capítulo sobre la fábrica, que está muy bueno, o sea, esa habrá que revisarlo, a los que les interese la cosa del trabajo. O sea, lo único que le queda de las manos son las yemas de los dedos, con las que presiona teclas para jugar con símbolos. Pero ojalá esto fuera así, ojalá y fuera constant. Justamente yo también pensé en constant cuando leí esta parte. Y fuera que ya tenemos todo resuelto y que no tenemos que trabajar, porque justamente, pero no. O sea, justamente no. El nuevo ser humano ha dejado de ser un actuante para convertirse en un jugador. Ojalá, ese es un poco el punto, que no. Un homo ludens, ya no un homo faber. Su vida no es ya un drama, sino un espectáculo. No tiene argumento, no tiene acción, sino que consiste en sensaciones. Ojalá, porque justamente no. El nuevo ser humano no quiere hacer y tener, sino vivir en el sentido transitivo del verbo. Quiere experimentar, conocer y sobre todo disfrutar. Como no le interesan las cosas, no tiene ningún problema. En lugar de eso, tiene programas. Y sin embargo, sigue siendo un ser humano. Ha de morir y lo sabe.
Nosotros no morimos de cosas como problemas irresueltos. Él, de no cosas como programas incorrectos. Con reflexiones de este tipo conseguimos acercarnos a él. La irrupción de la no cosa en nuestro entorno es un cambio radical, pero que no tocará la determinación fundamental de la existencia humana, el ser para la muerte. Y esto es lo que nos regresa. O sea, un poco el punto, creo que el punto es ese, o sea, como regresarnos justamente a eso, ¿no? Si no perdemos como ese suelo, que justamente es la finitud, que es la posibilidad de la pregunta por la técnica, por la libertad, etcétera, entonces quizás podamos llegar a ser como este jugador, ¿no? Y no solo algo programado, ¿no? La irrupción de la no cosa en nuestro entorno es un cambio radical, pero que no tocará la determinación fundamental de la existencia humana, el ser para la muerte. Ya se quiere entender la muerte como cosa última o como una no cosa, ¿no? Y ahí está como justamente, pues igual, ¿no? Igual que en Benjamin, como esta tensión, ¿no? Javier. Sí, que creo que una de las cosas muy interesantes que valía la pena analizar era esta relación entre la teoría de los medios y la identidad, porque en buena medida las repercusiones que tendría la no objetividad serían pues para el yo, ¿no? O sea, ¿dónde entonces, si desaparece el objeto, queda el yo? Que era un poco lo que decían cuando hablaban de que desaparece el mundo. Y es que a lo mejor, quizás, no sé si es como una interpretación, muy desde Sloterdijk, es que justamente, pues sí, si entendemos objeto por mundo, sí, evidentemente es el perdido, porque también sería como en eso estaremos de acuerdo, y que sería como una especie de ilusión, o sea, que de alguna manera nunca hay una pérdida total en el afuera, ¿no? O un riesgo total hacia lo mecánico, sino que, o sea, lo que prende las alarmas es respecto a esa, a esa subjetividad que más bien que más bien se podría pensar como cosubjetividad, ¿no? Porque, ¿qué serían, justamente, eh, eh, o sea, ¿qué, qué serían justamente todas estas cointeligencias o estas coinformaciones que precisamente porque hay algo de la materia que se resiste, ¿no? Y que hay que darle como su lugar, o que en Simondon es, por ejemplo, una máquina que también hay que conocer, o sea, porque no solo somos nosotros, no solo soy yo, sino eso, pareciera que se pierde el yo, y que en el otro de pues, no hay como un inconveniente, ¿no? Porque es la cosubjetividad, y esto es como una ilusión. Pero creo también que si de verdad hay una problemática en torno a la identidad, la intersubjetividad y lo que supone la teoría de los medios, es que hay que recuperar la identidad, hay que recuperar el yo, o sea, aunque a riesgo de que podría parecer un narcisismo del que Facebook, Twitter, el capitalismo se encargaría de absorber, ¿no? Porque, o sea, ante esto, como esta difusión, estos medios, perdón, esta difusión que supone la teoría de los medios, o sea, como eso, no objetualidad, eh, el recuperar el yo sería como la teoría, y por eso creo que al final habla de lo humano, porque, y es también como lo que va a intentar hacer Sloterdijk desde Heidegger, de decir, sí, o sea, sí hay que recuperar lo humano, por más que, no sé, por ejemplo, Foucault haya dicho que ya no hay que hablar del humano, ¿no? En las palabras y las cosas al final. Y eso, o sea, ya sea el yo, ya sea el ser humano, ya sea la identidad, será como esa cuestión de recuperar, ¿no? Después de la ilusión fomentada por la teoría de los medios, ¿no? O sea, como la teoría de los medios, creo como una especie ahí que sería más de una ilusión, y eso. Ese era como argumento. Ahora Sí. quieres decir algo. O sea, lo que pasa es que lo que yo no entiendo es por qué dices que hay que recuperar el yo.
O sea, Sí, sí, o sea, porque concretamente, ¿por qué? ante la intersubjetividad, ¿no? O sea, que supone sí una libertad, pero al mismo tiempo, como tú lo remarcabas mucho, que podría ser no una libertad, sino más bien un sometimiento a las opciones. O sea, sí se podría superar, o sea, como ese su monstruoso de lo intersubjetivo a través de la recuperación sí, de decir, no, otra vez yo voy a ser el centro, otra vez, o sea, es posible el yo, por más que el objeto ya se haya perdido, o sea, por más que en la teoría de los medios, que era el principio de mi argumento, ¿no? Como las implicaciones más fuertes para la teoría de los medios es justamente el yo. Pero ¿sabes qué creo? Que lo que pasa, bueno, creo que es medio largo, pero, o sea, creo que estás como solapando nociones. O sea, intersubjetividad no es el medio de la sociedad, no es la sociedad de control. O sea, no, es que estás como haciendo los equivalentes, ¿no? O sea, No, de hecho es una cuestión ontológica. o Sí. sea, bueno, y por otro lado, que estés, o sea, estar entretejido en la intersubjetividad, o bueno, mejor aún en lo transindividual, ¿no? No supone el sometimiento del individuo, porque el yo además es un sometimiento ya de la propia multiplicidad o sea, del proceso de individuación que nunca está terminado. O sea, el yo supone algo ya terminado, algo a más, lo que decía Sonia, ¿no? La construcción de una producción de una imagen de sí, que además se asume como real y como definitiva. Por eso el yo es hasta peligroso. Yo creo que más bien habría que abrirse o sea, más bien plantear la idea de la multiplicidad y que esa además se entreteje con lo otro, ¿no? Yo la verdad es que creo que en ese sentido, ¿no? Y por otro lado también creo que la recuperación de lo humano también es problemática. Justamente lo que está planteando Simondón y lo que también creo que fluye de alguna manera es justamente que esta imposición de lo humano sobre lo otro tiene que ser rebasada. Es más, la sociedad de control es la sobreimposición de lo humano sobre lo humano sobre lo humano, pero ya en un sentido muy degradado de lo humano. Ahí yo creo Tienes que... toda la razón, Aure, Ajá. porque justamente lo que está haciendo Flusser, según yo, es como unirse a Simondon, ¿no? A Deleuze, pero yo más bien lo decía, ¿no? O sea, como desde Sloterdijk, que recupera más bien a Heidegger, hace como esa valoración de por qué el ser en, o sea, por qué otra vez esta cuestión del individuo, ¿no? De la carta sobre el humanismo, se deja ver, pero pues que sí, no tiene que ver con Deleuze, no tiene que ver con Spinoza, no tiene que ver con Simondon, o sea, es otra... No, pero a ver, aguas, ¿no? Por Aguas, favor. porque toda la cuestión a ver, no tiene que ver, o sea, no tiene que ver con Spinoza, no tiene que, ¿no? Pero en Heidegger, acuérdate, y es lo que viene de ahí, ¿no? Acuérdate que el Dasein no es un yo, y no es una identidad. El Dasein nunca es una identidad. Es también un complejo de relación, y que tiene que ver además mucho también con la idea nietzscheana. O sea, justamente aquí hay una crítica a la subjetividad. Lo que está subiendo acá es justamente esta preeminencia, esta cuestión de la información de la que estuvimos hablando hoy, ¿no? Esta parte final, ¿no? Que hablamos de la imagen y demás. O sea, opera justamente a partir de una extrapolación del concepto de identidad. O sea, tu identidad es que eres, o sea, de tal manera, o sea, está operando ahí, o sea, toda la cultura mediática es una cultura de la identidad. O sea, ahí nos está tocando un pelo la cultura de la identidad. Y también por eso, o sea, por ejemplo, esto que dije de las elecciones, por eso funciona, porque entonces yo como me creo que soy clase media y no sé qué, entonces voto por el PAN. O sea, hay un problema ahí de identidad que es súper fuerte, o sea, que no está siendo tocado ni criticado. Ahora, aquí hay una cosa que es muy importante y que no está contraviniendo, o sea, porque creo que justamente Sloterdijk no solo está retomando a Heidegger, también obviamente está retomando a Benjamin. Y aquí hay una cosa que es muy importante, o sea, que un poco lo que estaría criticando, y obviamente no tiene que ver, o sea, aquí no hay sujeto y no hay identidad, y tampoco hay en Sloterdijk tampoco dice hay que volver a la identidad, hay que volver al sujeto, ¿no? Porque justamente también es un crítico, porque volver a eso es volver a la metafísica, y justamente no está ahí, ¿no? Y más bien está pensando Sí, también
en la misma cosa que está pensando Flusser en este texto, que es en esta mutación que se da justamente con la tecnología, o sea, cómo somos otra forma de ser en el mundo, que es un poco lo que hemos tratado de hablar todas estas sesiones. Ahora, aquí lo que es interesante, tanto en uno como en otro, o sea, acuérdate, la homeotecnología, ¿no? Y la alotecnología. ¿Qué es la homeotecnología? Sino justamente también esto que está planteando Flusser como juego. Y el juego, para que haya juego en Flusser, que eso es quizás la cosa que nos falta, esa es la interacción, que es lo que no logramos hacer porque somos pasivos, porque solo estamos apretando teclitas y justamente ahí lo único que estamos haciendo es ser informados, ¿sí? O sea, el punto es, no es, vamos a recuperar entonces un sujeto y una identidad fuerte, sino justo más bien es la cuestión de esa interacción, otra vez por decirlo con Benjamin, esta interacción concertada donde somos producidos, pero también producimos. ¿Qué es el círculo hermenéutico heideggeriano, Javier? O sea, toda la cuestión del círculo hermenéutico es eso, que, ¿no? Que no somos nosotros no nos imponemos, es, ¿no? Más bien está, ¿no? ¿Qué se puede abrir como posible en esta relación? Y que también es una relación otra con la naturaleza. Aquí no hay, o sea, es muy peligroso hablar de la identidad y la subjetividad, porque entonces se nos viene abajo, todas estas ideas de justamente poder pensar otras formas de la tecnología, ¿no? Porque además aquí lo que digamos que lo que está saliendo es también, y que lo hemos visto también, que no solo en esa idea de la metafísica, de la subjetividad, justamente lleva al dominio científico técnico del mundo, y que eso no nada más quiere decir dominio científico técnico de la naturaleza, devastación, explotación y demás, sino también de nosotros mismos, como lo está planteando ahorita Flusser en términos de la información. Leo, ¿qué vas a decir algo? Bueno, incluso, por ejemplo, Bolívar Echeverría habla de identidad evanescente. O sea, al final del siglo XX, como una crítica a la idea de la identidad desde la naturaleza, ¿no? Como la identidad natural, pero también como un constructo fuera de las relaciones en donde se juega el ser en el mundo, el Dasein. Y ahora, pensando en Sloterdijk, ¿no? Él dice, hay información, es decir, el esquema de ser y no ser, el esquema bivalente se cae abajo ya. Estamos en una multiplicidad, en un entramado de relaciones de información. Pues sí, el ser en el mundo del siglo XXI implicaría eso, entrar en el juego de fuerzas, en el juego de lo que se está intercambiando, sin ser solamente el pasivo y tampoco del activo, ¿no? Estar en medio de eso. Sí. Sí, Pues creo que sí. fundamentalmente o sea, información tiene que ver con ser en devenir. Y eso es, o sea, no puedes pensar ni siquiera de hecho no puedes pensar en la relación sujeto-objeto, ni en identidad. Creo que de identidad justamente es el ser como algo estático, algo detenido, ¿no? No sé, bueno, ya. En términos políticos, por ahí se cuela el fascismo, Javier, o sea, aguas. O sea, en términos políticos, eso está cañón. O sea, sí, pero digamos que tiene que ver mucho con esto que dijo, o sea, todos estos autores, o sea, como hemos venido viendo, pues están pensando, están en otra ontología, que ya no es esta ontología monovalente, ¿no? Justamente, pues esas son estas ontologías de lo múltiple también, ¿no? Y ahí por eso están cerca de Deleuze, porque es otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Aura. Nada, al contrario. Gracias a todos y muchas gracias a Leo y a Sonia porque si ustedes no hubiera sido lo mismo. Porque lo hicieron muy bien, ¿no? Leo lo hizo muy bien, como siempre. ¿Cómo te fue hace rato? ¿Bien?